Listo. Como les comentaba, entonces vamos a iniciar el segundo corte académico, ¿cierto? En el cual vamos a continuar con lo que dejamos la vez pasada, que eran las sentencias DAX o las funciones DAX o el lenguaje DAX o lo que sea, ¿listo? Pero DAX. Que pues, recordando un poquito, DAX es como un lenguaje muy similar a SQL, el cual nos permite a nosotros realizar un montón de cositas ahí bastante interesantes con cálculos en los campos, ¿cierto? Vimos más o menos cuál era la diferencia entre las columnas calculadas y pues las funciones DAX, contexto de filtro y todo eso que vamos a ampliar ahorita en un momentico, ¿listo? Entonces, nada, regálenme en un momento, abro la presentación y ya les comparto la pantalla. Listo. Me avisan porfa cuando vean mi pantalla. Ahí ya se logra ver, compañeros. Hola, ¿me escuchan? Ah, listo, perfecto. Entonces, vámonos con DAX número 2, que sería la clase 8, bueno, en teoría la clase 7, pero bueno. Vamos a ver un poquito el contexto, funciones clave, funciones ya un poquito más avanzadas, como la función calculate, la función filter para hacer filtros, la función all, y un poquito de lo que es el contexto de fila, versus lo que es el contexto de filtro, que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, tenemos acá una función súper chévere, súper importante, ¿sí? Que viene dentro de las 250 y pico funcionalidades que nos provee DAX, que es la función calculate, ¿cierto? Es como de las más utilizadas y también es como la más importante, entre comillas, dentro de este lenguaje que viene presente en Power BI, ¿listo? ¿Qué hace exactamente esta función? ¿Para qué sirve? O, bueno, ¿cuál es su funcionalidad? ¿Cierto? Entonces la función calculate modifica el contexto de un filtro previamente activo y evalúa una expresión dentro de un nuevo contexto definido. ¿Listo? Entonces tenemos un contexto, ¿cierto? ¿Cuál es un contexto de filtro para filtrar la información? Ese contexto tiene que estar activo, ¿listo? Entonces evaluamos una expresión dentro de esa función calculate, ¿cierto? Y basados en lo que se evalúe de esa función calculate, pues modificamos ese contexto, ¿cierto? Eso es lo que hace básicamente, ¿listo? Entonces, tenemos acá un pequeño diagramita, ¿cierto? Entonces tenemos el contexto original, sea cual sea. Efectuamos una función calculate, porque este contexto necesita una modificación. La función lo modifica y creamos un nuevo contexto con esa modificación existente. ¿Y qué nos provee esto? Un resultado completamente dinámico. Acá tenemos una pequeña sintaxis, como la definición, ¿cierto? Ya después veremos la implementación. Entonces la definición de la función calculate es así. Recibe 3 parámetros o más parámetros. Básicamente son 2 parámetros. La expresión y unos filtros. ¿Listo? Que estos filtros pueden ser pues un tamaño variable. ¿Listo? Entonces, esta función calculate siempre va a evaluar la expresión o lo que va a tener ahí la evaluación después de aplicar ya los filtros, ¿cierto? Porque no tiene sentido evaluar si no hemos filtrado, porque estaríamos filtrando fuera de, estaríamos evaluando fuera del contexto de filtro, que es exactamente el fuerte de DAX, ¿listo? Tenemos también la función filter. Filter, así como en programación funcional, como en lambdas, como en lo que sea, sirve para lo mismo básicamente, ¿listo? En todo lado. Entonces la función filter, pues, ¿qué hace? Nos devuelve una tabla, ¿sí? Filtrada siguiendo unos criterios lógicos que nosotros le paremos, ¿cierto? Le pasemos, perdón. Entonces, tenemos una tabla ventas, puede ser, ¿cierto? Tabla ventas. Y efectuamos un filtro cualquiera. Entonces yo quiero filtrar solamente por la región norte. El que hace me devuelve otra tabla de resultados, pero aplicando ya el filtro a la columna que él desea. Es muy sencillo de entender, ¿listo?
Esta función simplemente es como para, bueno, no modifica absolutamente nada, no me altera la definición de la tabla. Simplemente me entrega una tabla virtual con los datos filtrados, pero los datos originales se mantienen perfectamente iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué requiere la función filter? Una entrada. ¿Cuál es la entrada? Pues una tabla donde está la fuente de información, el origen de datos o lo que nosotros queremos filtrar básicamente. Luego, pues efectúa o evalúa una condición, ¿cierto? Basado en esa condición, si se cumple, pues vamos a hacer el filtro como tal. Y me genera un resultado, una tabla, obviamente, o sea, puede ser igual o normalmente es más pequeña, ya con las filas o con los registros que cumplen esa condición en específico que le pasamos como filtro. ¿Listo? Eso hace una función filter de toda la vida, en programación, en bases de datos, en lo que sea. ¿Listo? Lo mismo. Ahora tenemos la función all, ¿cierto? Que ya su nombre dice mucho. ¿Qué hace? ¿Para qué funciona? ¿Qué beneficios nos provee esta función all? Esta función all elimina todos los filtros que ya aplicamos a una columna o a una tabla en específico. ¿Listo? Y me devuelve básicamente todos los valores que tenía sin restricción. Básicamente es como el inverso. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo de uso con su sintaxis. Entonces definimos una medida DAX con la función calculate, porque pues todo esto va de la mano con la función calculate, hacer el cálculo. Sumamos el monto y me devuelve todas las ventas, ¿sí? Después de sumar, sin ningún filtro actual. Solamente las ventas ya con su monto sumado. ¿Listo? ¿En qué casos de uso? Bueno, ya veremos cómo utilizarlo, pero básicamente en qué se puede utilizar. Para generar totales generales, ¿sí? Entonces, para calcular un total general sin importar los filtros activos en el reporte. Esto es útil, ¿por qué? Porque cuando nosotros filtramos, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros nos encontramos es con una tabla virtual diferente a la original. Y si nosotros hacemos una suma general, esa suma general aplicará sobre esa tabla virtual, es decir, sobre esa tabla con los datos filtrados. Entonces, al utilizar la función all, pues efectuaremos esa suma o ese total no sobre los datos filtrados, no sobre ese contexto de filtro, sino sobre toda la tabla en general. ¿Listo? También nos sirve para calcular porcentajes sobre el total general y pues para generar referencias fijas, ¿cierto? Para generar un valor constante, ese valor constante no va a cambiar según el filtro que apliquemos ni nada de eso. Esto básicamente para eso funciona la función all. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Bueno, supongo que no. Entonces acá tenemos una actividad práctica sencilla que vamos a hacer ya. O sea, analizar, no vamos a hacer nada. Entonces tenemos que dar unas ventas totales versus unas ventas ya previamente filtradas. Vamos a comparar el desempeño global de las ventas frente al desempeño por segmento. ¿Listo? Entonces, si yo le digo que me genere unas ventas total, una medida DAX, ¿sí? La defino de esta manera, total ventas igual a sum ventas, el monto de las ventas, pues esto es las ventas generales de mi tabla, ¿cierto? Si yo quiero empezar a evaluar esas ventas ya previamente segmentadas por audiencias o por filtros o por lo que sea, pues ahí ya tendría yo que efectuar una medida, pero ya calculada, filtrada con la función calculate. Entonces voy a calcular que primero, pues recordemos que él me recibe acá la condición a evaluar y segundo, me recibe los filtros. ¿Listo? Pero recordemos que él efectúa o ejecuta primero los filtros y después sí evalúa la condición. Entonces, ¿qué filtro va a efectuar acá? Va a tomar la tabla ventas, ¿sí? Y me va a filtrar toda esa tabla como, o sea, por la región norte de esa tabla, ¿cierto? Entonces esto me regresa en una tabla completamente virtual, ¿cierto? Y ya pues le decimos que para esa región en específico me sume todo el monto de las ventas y me genere el total de ventas para esa región. Obviamente este filtro lo podemos hacer dinámico porque acá está básicamente que
puesto así quemado a quemarropa. ¿Listo? Acá pues tenemos si queremos hacerlo nosotros, pero bueno, no lo vamos a hacer. Ahora vamos a ver algo súper importante sobre lo que es la transición del contexto, ¿cierto? Dentro de DAX, porque esto puede llegar a ser un poco difícil de entender o un poco confuso, aunque pues básicamente Power BI es muy sencillo. Entonces la transición de contexto, esto también es difícil de entender en programación, por ejemplo cuando estamos haciendo aplicaciones multitenant, es difícil de entender, pero bueno, no es nada del otro mundo. Entonces, ¿cuándo ocurre una transición de contexto? Una transición de contexto, ¿cierto? Ocurre cuando la función calculate convierte el contexto de fila en un contexto de filtro equivalente. ¿Cómo así? Cambiamos de un contexto de fila a un contexto de filtro. ¿Listo? Acá se hace un cambio de contexto. Acá el contexto es la tabla general, ese es el contexto de la contextualización que le pasamos. Y acá la contextualización ya no es la tabla general, sino la tabla filtrada. ¿Listo? Entonces acá tenemos un paso a paso de cuándo ocurre. Entonces, ocurre el cambio o la transición de contexto siempre que se ejecute la función cálculo. ¿Listo? Con solo ejecutarla ya hizo una transición de contexto, no necesitamos código adicional, funciones adicionales, nada. ¿Listo? Perfecto. Básicamente crea un filtro por cada columna de la fila, ¿cierto? Entonces tenemos un contexto por filtro porque nosotros podemos filtrar por columnas. Cada columna puede ser un filtro completamente diferente. Acá tenemos una columna calculada, ¿cierto? Entonces, si nosotros no utilizamos la función calculate, el contexto de fila no puede acceder a las medidas, ¿cierto? Solo a columnas y ya. Tenemos un pequeño diagramita. Entonces tenemos nuestro contexto de fila, o sea, contexto de registro también. Efectuamos un calculate, hacemos la transición de contexto, entonces pasamos de tener una fila completa al registro a tener una transición de contexto por diferentes filtros, por laptop, por la región norte, o por región norte, por año, en diferentes medidas o lo que sea, ¿listo? Y eso ya se conoce como un contexto de filtro, no es más básicamente, ¿cierto? Perfecto. Entonces acá también otros, obviamente, pues este tipo de herramientas, como cualquier tipo de herramientas o cualquier tipo de cosas, nosotros lo podemos, ¿cierto? Escalar o lo podemos complicar, ¿cierto? Tanto como podamos. O no tanto complicar, sino como agrandar, como colocarlo más avanzado, ¿listo? Entonces tenemos 4 patrones claves que en este caso puntual nos van a servir para analizar ventas, ¿listo? Entonces, podemos analizar el porcentaje de participación sobre el total general de las ventas. Entonces, creamos nuestra medida y efectuamos una función divide, ¿cierto? Vamos a dividir. Entonces, efectuamos la suma, ¿cierto? Y pues le pasamos acá el cálculo, ¿cierto? Entonces, el cálculo básicamente me está diciendo que me sume el monto de las ventas para toda la tabla, ¿cierto? Es decir, que me ignore todos los filtros que tenga la tabla, que me haga el total de toda mi tabla, sin filtros activos. Y pues que lo sume nuevamente, ¿listo? Entonces, ¿qué nos da esto? Pues el porcentaje, entonces tenemos un porcentaje, por ejemplo, como digo, si después filtramos por, no sé, por producto, entonces un 45% de laptop, un 15% de mouse, un 40% de teclado y ya. Pues porcentaje sobre la selección del usuario, también tenemos la función all select, ¿cierto? Que es básicamente todo lo que esté seleccionado de la tabla ventas. Es lo mismo, acá simplemente es todo, acá es todo lo que esté seleccionado. Y pues ignorando los filtros, obviamente eso puede estar filtrado como quiera, pero si yo seleccioné algún dato que no está filtrado, pues me lo va a tomar en cuenta. ¿Listo? Puedo hacer una comparación con el año anterior, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otra función, ¿sí? Para comparar si es igual al periodo del año pasado, que esto pues ya estará en la documentación de DAX o de Power BI, ya ustedes pueden mirar efectivamente qué hace esa función, qué parámetros recibe, qué nos devuelve y pues qué hace. ¿Listo?
¿Listo? Y bueno, hacer una inteligencia en el tiempo, comparar con años con periodos anteriores, con lo que sea. Y acá unas ventas versus presupuesto y bueno, un montón de casos de uso que nosotros podemos utilizar. Entonces ya les dejo para que ustedes hagan las y traten de darle un sentido. ¿Listo? Entonces, tenemos también funciones de relación, es decir, no tenemos solamente funciones matemáticas o de consulta o de transformación, sino también tenemos funciones de relación. ¿Listo? Entonces, tenemos varias, entonces tenemos acá importantes, la función relate, ¿cierto? Que básicamente nos gestiona una relación mucho, ¿saben? Es básicamente como colocar un estereotipo en programación que podría ser many to one, ¿cierto? Tenemos ese estereotipo. Entonces, ¿qué hace este relate? Este relate trae un valor de una tabla relacionado del lado 1 hacia mucho y ya. Funciona en diferentes columnas calculadas. Entonces acá este funciona en contexto de fila y en contexto de filtro. ¿Listo? ¿Y cómo funciona? Funciona así. Entonces, de la tabla ventas, ¿cierto? Vamos a tener el nombre del producto, pero recordemos que en la tabla ventas, pues nosotros tenemos la relación hacia productos, o puede que no la tengamos, eso ya depende de nuestro modelo. Entonces yo hago un relate, ¿sí? Y le digo que nombre producto de ventas va a ser la relación que yo haga con productos nombre que se asocien por allí. Entonces básicamente tenemos acá estas dos tablas, ¿listo? Tablita productos y tablita ventas, donde tenemos una relación 1 a muchos de productos a ventas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que los productos básicamente mantienen su estructura, ¿cierto? Son clases inmutables, o perdón, clases no sino objetos inmutables. Y acá en la tabla ventas podemos tener muchos productos repetidos y toda esa vaina, pues porque pues, la tabla ventas puede ser nuestra tabla hoja, o perdón, nuestra tabla de hechos. Entonces acá pues desglosamos entonces por producto ID hacemos un relate a nombre, entonces si queremos nosotros imprimir el nombre del producto, pero en la tabla ventas pues lo relacionamos y recuperamos el nombre y ya hace la relación automáticamente con el ID. ¿Listo? Y también tenemos la función relate table, que es la inversa, de 1 a muchos. ¿Listo? Entonces, la relate va de la tabla donde están los muchos hacia la tabla donde está el único registro, donde está acá bien chéverecito, y el relate table va de 1 a muchos, ¿cierto? Es el inverso, ¿vale? Listo, perdón. Entonces, ¿qué hace el relate table? Pues devuelve una tabla con todas las filas que estén absolutamente relacionadas ahí. ¿Listo? Es muy útil para hacer iteraciones, para hacer datos relacionados o lo que sea. Acá tenemos un pequeño caso de uso, ¿cierto? Entonces queremos ver el total de ventas que se le efectuó, por ejemplo, a un cliente, ¿sí? Y dentro de ese total de ventas nosotros queremos hacer una iteración, ¿cierto? Y validarlo por el monto, ¿cierto? Por el monto. Entonces acá tenemos pues el diagramita. Hacemos un relate table de producto, entonces miramos ese producto donde aparece en la tabla ventas. Después podemos hacer otra relación con clientes y traer, ¿cierto? Por monto. Puede ser un caso de uso, ¿cierto? Puede ser. Perfecto. Entonces acá obviamente, como les comenté, la función calculate tiene múltiples filtros. Le podemos pasar uno como tanto. Entonces yo le puedo pasar acá filtros de año, de país, de lo que sea. Puedo tener múltiples filtros utilizando el AND. Puedo tener sobreescritura de filtros. Puedo combinar filtro, calculate y lo que yo quiera básicamente. Y esto ya pues lo dejo para que ustedes lo lean más tardecito. Esto se convierte básicamente en una evaluación de nuevo contexto, pero ese contexto ya va a estar previamente combinado. ¿Listo? Como acá una medida, un ejemplo de uso de ventas de computadores en la región norte, para saber cuántos computadores venden en la región norte, pero obviamente mucho mejor hecho. Hacemos un calculate, evaluamos los filtros, entonces filtramos la tabla, ¿cierto? Por categoría, por región y por año. Y ya una vez tengamos esa tablita virtual previamente filtrada, hacemos una suma. Y ya sabemos cuánto dinero generó la venta de laptops
o de computadores en la región norte en el 2023. Así de sencillo lo podemos hacer con una medida. ¿Listo? Entonces, importante entender eso. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante hasta el momento, compañeros? Queja o lo que sea. Vale, supongo que no. Entonces, nada, listo. Continuemos. Pues, obviamente, en la función calculate se pueden efectuar diferentes modificadores, ¿cierto? Estos modificadores básicamente vienen a controlar el comportamiento de todos estos filtros, es decir, darles una precisión según sea el caso. Tenemos el modificador keepFilters. Para los que conocen programación funcional ya sabrán qué hace la función keep. Entonces, nada, es lo mismo. Hace una intersección en vez de sobreescribir, ¿cierto? Entonces, el keepFilters no reemplaza el filtro existente, lo que hace es que intersecta, es decir, ataca ese filtro y mantiene las dos condiciones que efectuemos activas. ¿Listo? Por ejemplo, acá lo tenemos. Tenemos un caso de uso que ya se lo dejo a ustedes para que lo analicen y den básicamente, no sé, un análisis bien chévere. Y tenemos acá el use relationship para utilizar relaciones. Entonces, activa relaciones que estén inactivas, ¿cierto? Entonces, supongamos que en nuestro modelo de datos nosotros tenemos una relación que está completamente inactiva. Entonces, nosotros podemos activarla temporalmente. Obviamente no en el modelo de datos, sino en el caso de uso que estemos utilizando acá en la función DAX. Esto para efectuar un cálculo. Entonces, esto es importante porque creamos la relación o activamos la relación sin modificar el modelo permanentemente. Es decir, no efectuamos la estructura como tal. ¿Vale? Es muy chévere. Entonces, si nosotros no utilizamos los keepFilters, ¿cierto? Básicamente vamos a sobreescribir los filtros existentes. Y no es lo que queremos. Si nosotros utilizamos keepFilters, él hace una intersección de filtros. Veamos esa intersección de filtros como si nosotros utilizáramos en SQL, por ejemplo, los union, ¿cierto? O bueno, sí, los union o los joins también, cualquiera de las dos nos sirve. Entonces en los joins nosotros podemos interceptar cross join, inner join, left join, right join, cross join, natural join, diferentes tipos de joins. Y aparte podemos hacer una intercepción con un union y crear un with y crear lo que sea, ¿listo? Un having incluso. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas y que eso es básicamente todo se complemente como si fuera uno solo. Haga esa intersección con lo que se necesita de cada uno de ellos y me dé a mí el resultado preciso de lo que quiero. ¿Listo? Vamos a tener una relación inactiva activada en el caso de usar una relación de estas. Entonces supongamos que tenemos esta relación que no está activa en el modelo de datos, porque normalmente la relación calendario no tiene nada activo, pero nosotros la podemos activar virtualmente, ¿cierto? Para que pues me dé acá un resultado. Este es el ejemplo de uso. ¿Listo? Perfecto. Obviamente la función calculate también se puede utilizar con diversos iteradores. Entonces podemos combinar evaluación de fila a fila o de registro a registro con diferentes modificadores de acceso. Entonces, ¿qué son los iteradores? Ya los vimos, más o menos. Entonces son funciones que recorren la tabla, registro a registro o fila a fila y me efectúan a mí algún cálculo, hacen algo con esa evaluación. ¿Listo? Tenemos la función subx, averagex, maxx, básicamente todas las funciones pero con X. Todas las funciones que hagan cálculo matemático, pero con X. ¿Listo? Sirven para lo mismo. Entonces suman, pero esa suma la itera, hace un promedio y la itera, hace un máximo y lo itera, hace un mínimo y lo itera, y cuenta y lo itera. ¿Cierto? Entonces, cada que yo haga una iteración, esto es costoso. ¿Por qué? Porque al iterar, él me crea a mí un contexto de fila que es temporal. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos una medida, la cual me va a servir a mí para calcular el promedio de las ventas por cliente. Esa medida básicamente es un average, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es un promedio. Pero yo quiero evaluar algo, ¿cierto? Por el cliente.
porque el cliente puede que esté inactivo, ¿cierto? Puede que el cliente básicamente ya no esté activo ahí, pues tenga, yo no sé, un montón de cosas, no funcione o para este caso puntual necesite, no sé, las ventas promedio del cliente del mes anterior, entonces necesita estar activo. O bueno, lo que sea el caso de negocio. Entonces le pasamos acá la condición y le pasamos el filtro, perdón, el cálculo, ¿listo? Entonces filtramos toda la tabla clientes y lo filtramos por clientes activos, ¿cierto? Nada más. Y le decimos que calcule la sumatoria de ventas, ¿sí? Por cada cliente que esté activo. Eso es lo que hace esta medida. Y eso me lo regresa acá en la medida, ya yo lo puedo utilizar. Entonces por cada cliente, pues él me va a calcular cuánto fue el promedio. Entonces acá yo podría hacer otro filter, inclusive, o dentro del calculate, ¿cierto? Para calcular por año, por tiempo, por lo que sea, ¿sí? Entonces, recordemos que al utilizar la función calculate, él automáticamente me efectúa una transición de contexto, ¿sí? No hay que hacer nada más. Entonces, tenemos la tabla clientes. Entonces, vamos a iterar por cada fila. Hacemos el cálculo. Entonces, esto me devuelve un valor por fila, ¿cierto? El cálculo. Calculamos. Entonces, esto me devuelve un valor por fila con el filtro aplicado, con el contexto de filtro aplicado. Después de eso, a esto que nos devuelve, le efectuamos el promedio. ¿Listo? Que es una función sumatoria. ¿Cierto? Y ya, así de sencillo, pues pienso yo que es sencillo, ya ustedes me contarán si de verdad es sencillo o no lo es. Y vamos a hacer acá otro pequeño ejemplo, ya que si acabamos con la presentación, nos tomamos un break y nada, continuamos, ¿listo? Tenemos el filtro versus lo que se hace como filtros implícitos, ¿cierto? Entonces, son dos tipos de filtros completamente diferentes, pero sirven básicamente para lo mismo. Entonces es importante saber cuándo usar cada uno de los filtros y cuál de los dos es más eficiente según el caso de negocio que nosotros tengamos ahí. Entonces, filter, ¿cierto? Tenemos acá el argumento directo, si sé cuántas, yo no sé qué. Bueno, esto ya lo dejo a ustedes para que ustedes lo entiendan, lo lean, porque es el espacio de la diapositiva para que analicen un poquito. Para que no nos perdamos ahorita cuando utilicemos todo esto ya en el laboratorio que tengo práctico. Entonces, importante a tener en cuenta, esto sí se los voy a explicar. Filter o la función filter, ella itera fila a fila. Entonces va evaluando cada una de las filas y los que coincidan los retorna dentro de la tabla virtual. Esto es costoso, ¿sí? Ya lo sabemos nosotros de análisis de algoritmos, complejidad computacional o lo que sea que ya hemos estudiado, que entre más iteraciones, más intercambios y más tenga que trabajar el sistema, esto es más costoso en el rendimiento del mismo, ¿cierto? Entonces es importante preferir los filtros implícitos cuando sea posible. Importantísima esta parte porque ahorita, cuando entremos del break, le voy a preguntar algo sobre esto a uno de ustedes, ¿cierto? Y vamos a ver si me lo responde, tiene pues ahí unos buenos punticos extras. La función allSelect, que ya se las expliqué cómo era la vuelta, básicamente lo que hace es lo que esté seleccionado lo filtra y ya, eliminando todo tipo de filtros interno, ¿cierto? Pero respetando los filtros externos aplicados por el usuario. Es decir, filtros con slicers, segmentadores, pero todos los filtros que sean internos, él los ignora y pues ya todo lo que yo tenga seleccionado básicamente me efectúa la operación. ¿Cuándo usarlos? También lo dejo para que ustedes por favor lo lean, lo analicen, todo este tipo de cosas, pero acá tenemos básicamente el caso de uso. Entonces, básicamente importante. Si nosotros tenemos filtros internos, él me ignora toda esa vaina. Quita todos esos filtros. Pero si el usuario, por ejemplo, en la interfaz gráfica, en el dashboard, con un slicer o con cualquier cosa, él efectúa un filtro, ahí sí me lo va a respetar, ¿cierto? Es importante. Tiene un contraste con la función all, que all sí ignora todo. ¿Listo? Importante leer estos tips de abajito. Perfecto. También tenemos el all except, ¿cierto? All except básicamente
elimina todos los filtros menos los que se hayan especificado, ¿cierto? Previamente. Entonces hacemos un all except, se lo aplicamos a la tabla y le pasamos las columnas que nosotros necesitamos hacer eso, ¿sí? Entonces la tabla, pues la tabla sobre la cual él va a hacer la operación. Tabla ventas, clientes, productos, categorías, calendario, usuarios, no sé, datos demográficos, como puede ser país, ciudad, etc. Y las columnas, ¿sí? Pues son las columnas que nosotros queremos que los filtros se conserven. Es decir, acá como parámetro nosotros le pasamos esos filtros que queremos que se conserven. De resto, él va a ignorar todos. Ignora todo excepto los filtros que yo quiera mantener. Entonces acá tenemos un control total sobre estos filtros. Obviamente sé que en este punto nos suena un poquito a chino porque no lo hemos visto en la implementación ya en el software, pero lo veremos ahorita más especificado. No se preocupen. ¿Cuándo utilizar el all except? ¿Sí? Para hacer totales de categoría, ¿sí? Entonces acá mantendríamos solamente el filtro de categoría y otro por ahí que queda. Para hacer cálculos acumulados dentro de un grupo, para calcular subtotales que ignoren dimensiones secundarias o dimensiones que no se necesiten. Entonces acá tenemos un ejemplo de una implementación. Entonces vamos a hacer el total por categoría, ¿sí? Total general por categoría. Obviamente esto podríamos simplemente arrastrar el campo, pero eso ya no es una medida, eso es una columna calculada, recordemos que hay que evitarlas. Creamos la medida y hacemos un calculate. Entonces le pasamos acá lo que queremos que evalúe, que recordemos que esto se ejecuta de segundas, y le pasamos el all else. Entonces ignóreme todos los filtros que tenga la tabla producto, ya sea internos o externos, menos el filtro que esté efectuado por categoría de los productos, ¿cierto? Y a eso que usted me devuelve, súmele el monto. Entonces ahí ya me va a dar el monto o el total de las ventas por categoría, ¿sí? Entonces, esta funcioncita de DAX es ideal o es perfecta para todos los totales que hayan en subtablas, ¿cierto? Entonces tenemos un contexto activo, ¿sí? El contexto que tenemos activo es un contexto de filtro, filtro por categoría, filtro por año y filtro por región. Entonces vamos a aplicar un all, except. Si nosotros hiciéramos un solamente all, pues me ignora todos los filtros y ya, me haces el total general. Pero yo como quiero el total por categoría, él me mantiene acá, ¿cierto? La categoría, pero dentro de ese contexto él hace la transición y me cambia el contexto para que ya no tenga el filtro año y el filtro región, ¿cierto? Solamente me mantiene eso. Hace el zoom y ya. Entonces acá tenemos una comparativa. All elimina todo, todos los filtros. ¿Qué conserva? Nada. All except elimina todos los filtros excepto los que queramos conservar, ¿cierto? Y all select elimina todos los filtros internos y conserva los filtros que se hagan ya por interfaz gráfica. ¿Listo? Y acá tenemos una comparativa ya más real de all select y all except. ¿Listo? La sintaxis, el uso principal, que conserva, que respeta, que no respeta, cómo tener los casos de uso, cómo implementarlos básicamente y darles que más o menos cómo funciona. ¿Listo? ¿Alguna duda, compañeros? Pregunta, interrogante, más o menos entendido, algo que queramos que profundicemos, ¿no? Me dirán. Listo, listo. Entonces, para que es un poquito, bastante información, no, pues no es difícil explicarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Les voy a compartir a ustedes esta presentación, ¿listo? Para que la leen, la estudien. Vamos a tener 10 minutos de break y 20 minuticos para que, por favor, analicen la presentación. Nos vemos en media hora. Hago una o dos preguntas ahí aleatorias, como por ganar punticos. Y, nada, empezamos a hacer el laboratorio, no creo que nos dé el tiempo para acabarlo hoy, pero empezamos a hacerlo así paso a paso para que quede más entendido en la parte práctica. ¿Les parece? Entonces, en el Drive les voy a compartir la carpeta, es la última que voy a subir ahí al Drive del día de hoy, o sea, la más reciente, clase 07.
Ahí están los recursos. Voy a subir de una vez tanto la presentación como la diapositiva. Y nos vemos 7:22. ¿Listo? Entonces, nada, ya les subo eso y ya nos vemos. Listo, perfecto. Espero hayan analizado bien las diapositivas. La verdad se me olvidó lo que les iba a preguntar. Entonces, nada, lo de los punticos lo hacemos de pronto en la otra clase o algo así, porque sinceramente se me olvidó. Disculparán ahí. Entonces, listo. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer el laboratorio. A ver cómo nos va, qué errores encontramos, qué logramos hacer. Listo. Entonces me confirman porfa cuando logren ver mi pantalla. Que en un Word. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer el laboratorio práctico utilizando pues todas estas funciones y todos estos conceptos que hemos realizado basados en ¿qué? Pues en las funciones DAX. ¿Listo? Calculate, filter, all, bueno, toda esta vaina que ya vimos. Acá pues hay más de información importante, si sé cuántas, yo no sé qué. Entonces, como parte cero necesitamos unos insumos o una configuración o básicamente unos recursos, ¿listo? Unos CSV o lo que sea, ¿listo? Nada, entonces vamos a copiar toda esta vaina. Ustedes ya tienen este laboratorio ahí cargado, entonces podemos ir haciéndolo a la par. Les voy a abrir Excel. Lo puedo copiar acá para tenerlo como insumo, ¿cierto? O sencillamente lo puedo importar directamente en Power BI. ¿Listo? Que me parece una mejor manera. Power BI Desktop. Entonces acá, si queremos obtener orígenes de donde sea, es lo que vas a ver, si sé cuántas. Le decimos si lo queremos desde texto o de un CSV, ¿cierto? Le damos que sí, que conecte desde ahí. Entonces podemos, esperen, lo guardamos en un archivo de texto. Y según el laboratorio deberíamos guardar estos, pero que acá no es, con este nombre. Entonces control G, lo guardo con este nombre. Como documento de texto, como CSV o como lo que sea. Entonces en este caso lo quiero como texto. Y lo importo. Listo. Ahora sí le voy a dar acá, usar de otro origen, si sé cuántas, de no sé qué. Texto CSV, conectar y lo importo de acá. Acá me coloca los datos que importó, una vista previamente de todos. Delimitador por comas, está perfecto, si sé cuántas. Acá podemos hacer una transformación de datos si queremos con Power Query, que esto ya lo conocemos medianamente bien. Y nada, acá lo importante, ¿cierto? Es ver los tipos de datos. Entonces que esto sea tipo fecha, de tipo venta ID, de tipo número, de tipo bueno. Supongo que toda esta vaina está bien, no hay ningún porcentaje de error. Nada. Cerrar y aplicar. Listo, entonces voy a obtener otra vez datos, pero entonces vamos a seguir el laboratorio. Ahora la tabla de productos, que es esta de acá. Una tabla chiquita para que no hay que trabajar con datos muy extensos, porque pues no es necesario. Y lo vamos a llamar de esta manera. Listo, control G. Lo guardamos como archivo de texto.
e importamos, ¿cierto? De texto CSV. Entonces le decimos que queremos ahora la tabla de productos, abrimos, miramos la vista previa, pues no hay mucho, transformamos los datos para mirar los tipos de datos, al menos de las cabeceras, podemos hacer muchas transformaciones, ustedes ya lo saben, pero pues nada, todo está bien. Acá ya tenemos los dos flujos y vamos a seguir a ver qué más flujo nos recomienda acá. Listo, un calendario simplificado, obviamente acá podríamos tener básicamente todas las fechas, pero pues nada, así está bien, me parece a mí. Miércoles. Y debería llamarse calendario lab 8. Control G, guardamos con esos datos. Esto ya lo necesitamos, creo, no sé si hay más tablas. No. E importamos, listo. Texto, calendario, abrimos, efectuamos la transformación, esto ya lo conocemos, hacemos las transformaciones que sean necesarias. Esto lo veo bien. Listo. Recordemos que ya podemos eliminar nulos y toda esa vaina, pero pues normalmente por defecto no lo hace Power Query. Entonces no hay que hacer mucha cosa, igual son datos de prueba, son datos muy corticos, no es como la gran cosa. Ya tenemos por acá los datos. Listo, perfecto. Continúa, entonces dice cargar, importar, si se cuenta, yo no sé qué, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Y ahora vamos, entonces abrimos Power BI, cargamos los datos, hacemos para procesos, vamos a modelo, listo, vamos a ver cómo está el modelo de nuestros datos, a ver si está acorde. Entonces tenemos una relación de 1 a muchos con la tabla de ventas, eso es correcto, me imagino que debería estar así. Sí. Y dice que arrancaremos la de ventas hacia calendario, entonces many to one. Entonces fecha. Podemos crear jerarquías, medidas, eliminar el modelo, hacer todo lo que queramos. ¿Listo? Entonces, nada. ¿Cómo se hace esta vaina? No, esperen. ¿Con qué dato necesito más? Con fecha. Acá. Listo. Entonces hacemos la relación fecha, si sé cuántas. Cardinalidad dice que debería ser many to one, muchos a uno. Y guardamos. Muchos a uno. Perfecto. Allá tenemos el modelo estrella, pues obviamente son 3 tablas, no es la gran cosa, pero bueno, ya tenemos acá nuestra tabla de hechos y nuestras dimensiones. ¿Listo? Perfecto. Bueno, esta parte ya la tenemos. Ahora sí vamos a dar la contextualización. Entonces, obviamente, ya entendemos el contexto. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Quién genera contexto de fila? ¿Quién genera contexto de filtro? ¿Quién itera? ¿Dónde ocurren esos contextos? Si se pueden modificar esos contextos. Bueno, esto es más de teoría. Pero sí, vamos a hacer el primer ejercicio 1.1, el cual es una columna calculada. Esto obviamente pues es un contexto de fila. Las columnas calculadas siempre van a tener contexto de fila, a menos de que lo modifiquemos con un calculator. ¿Listo? Vamos a crear nuestra primera columna calculada para ver el contexto, si sé cuántas. Entonces vamos a la vista de tabla. Ok, si sé cuánto. Vamos a seguir los pasos. Entonces yo voy a hacer unos pasos y ustedes ya terminarán de hacer esto. ¿Listo? Estos insumos. Tabla ventas. Dice que la seleccionemos. Perfecto. Nueva columna. Claro, porque esto es una columna calculada. Y esa columna vamos a colocarle esta medida. ¿Listo? Entonces la columna, ¿cierto? Se va a llamar monto con descuento. Entonces acá tenemos el monto y le vamos a efectuar el descuento, que me imagino que será un porcentaje.
Y esto, pues esto lo sabemos hacer perfectamente. Es monto por 1 menos el descuento. Y listo. Decimos que ok y me genera error. ¿Listo? Entonces, alguien que por favor me diga por qué me generó error. ¿Nadie? Hola. Vale, listo. Porque el descuento no está en porcentaje. Entonces tendríamos que hacer una transformación para volverlo a porcentaje. No, no creo. ¿Por qué? Porque el porcentaje ya lo calculamos acá, básicamente. Acá nos arroja la advertencia de por qué nos dio el error. Porque no se encuentra la tabla 20. Entonces recordemos que acá le estamos diciendo que estamos tomando la columna monto de la tabla ventas. Pero es que esta tabla no se llama ventas. Esta tabla se llama ventas. DAX. La 8. ¿Cierto? Igual acá. Ventas DAX la 8. Entonces si yo hago esto, él ya me funciona. ¿Listo? Que esté bien, no creo. Bueno, no creo que esté. Ah, bueno, sí, porque son tres cantidades. Listo. 2, 4. Igual no me cuadra. Habría que ver esta fórmula que no me cuadra. No siento que esté bien. Pero bueno, ese era el error. Entonces creo que es más productivo cambiar el nombre a esto. Para dejarlo solamente ventas. Hacer lo mismo con productos. Cambiar nombre. Para evitar esos errores. Y cambiar con calendario también, digámoslo así. ¿Listo? Entonces volvemos a ventas y acá el monto con descuento, pues él se actualiza automáticamente. No me cuadra la verdad, porque si le efectúo un 5% de descuento a 1200 y lo multiplico por 2, no creo que me dé menos 4800. Estaría mal la fórmula, tendríamos que corregirla, en este caso la voy a dejar así, no nos interesa que los datos estén bien, pero bueno, vamos a seguir el laboratorio. Entonces, ¿qué hace esto acá? Al ser una columna calculada, lo que hace DAX es evaluar la expresión fila a fila, contexto de fila, para todas las filas de la tabla. ¿Listo? Entonces acá hace toda esta vaina, así se cuentas. ¿Cierto? Entonces la fórmula sería... entonces sería... sacar el 5% y multiplicarlo por el descuento, ¿cierto? Entonces acá creo que para sacar el descuento del 5%, el 5% tendríamos que convertirlo a porcentaje, lo podríamos cambiar acá inclusivemente, ¿cierto? En porcentaje, es el 500, uy, no jodas. Entonces creo que sí está bien la fórmula, medianamente, pero pues, no sé, los datos no me cuadran. Habría que hacer una transformación, ¿listo? Bueno, los datos tal como llegaron. Listo. Uno menos. Entonces espérenme un momentico. Pues aplicando el 500% de descuento. Me da todo eso y ahora sí ya estaría bien la fórmula. Solamente digamos que habría que hacer una transformación de estos datos. Esto ya lo dejo para que ustedes lo hagan con Power Query. Para pues dividir esto en 100, pues, obviamente, para que sea ahora sí el 10%, el 5%, el 1.5%, etc. Pero esto ya pues ustedes lo saben hacer con Power Query. Perfecto, vamos a hacer el segundo ejercicio, una medida simple. Entonces acá ya tenemos una columna calculada con el contexto de fila. ¿Por qué es columna calculada? Porque no tenemos funciones DAX, ¿sí? Tenemos una columna completamente nueva que se calcula con funciones matemáticas. Y ahora sí vamos a hacer una columna que se calcula automáticamente dependiendo del filtro, ¿sí? Entonces, vamos a crear
otra columna, ¿cierto? Vamos a crear una nueva columna y vamos a esto ya lo hicimos. Vamos a crear una nueva medida, ¿cierto? Para crear un contexto de filtro que esa columna cambie según el filtro o el criterio que nosotros coloquemos. Vamos acá, vamos a crear una nueva medida, entonces seleccionamos nuestra tabla y le damos acá a crear una nueva medida. Nos habilita acá el panel para colocar el query y la medida es esta. Una medida súper sencilla para calcular el total de las ventas. Este total inicialmente lo calcula para todas las ventas, pero conforme se vaya filtrando externa o internamente, él pues se va modificando, ¿cierto? A diferencia del contexto de fila. Entonces hacemos una sumatoria de todo el monto de las ventas. Y ya. Recordemos que esto es una medida. Sale con este icono. Acá que tendríamos que hacer, siguiendo las buenas prácticas, pero obviamente eso ya le queda a ustedes, es crear, como lo hicimos la clase pasada, donde antes del quiz y las notas, que esa no la grabamos, es tener una tabla aparte de medidas y allí colocar todas las medidas, ¿cierto? Para mantener básicamente esto separado y abstraído. Listo, ya tenemos la medida, que esta la podemos utilizar después en los reportes, pero bueno. Ahora vamos a la vista de informe, dice esta vaina de la vista de informe, yo le hago caso. Vamos a insertar un visual, cualquier visual, no sé, por ejemplo, vamos a insertar una tarjetica, no me acuerdo cuál era. Una tarjetica, ¿cierto? Y ahí en la tarjetica vamos a arrastrar, ¿cierto? Por ejemplo, no, la tarjetica no me gusta, vamos a arrastrar, por ejemplo, esta. ¿Listo? Y me dice que por producto nombre, entonces dice que arrastre y productos, más de acá, nombre de productos y de cuántas. Y por producto arrastra acá la medida. Y tenemos algo así, ¿listo? Entonces, el total de ventas general, ¿cierto? De laptops es este de acá, acá de mouse es este de acá y de teclados es este de acá. Veamos que la tendencia es a que se venden más laptops que todas. Entonces acá ya utilizamos pues la medida, entonces este cambia según dos filtros que yo quiera colocarle, internos, externos. Esta medida va a ser dinámica, ¿listo? Importantísimo. Podemos agregar un segmentador, un slicer, ¿sí? Con las ventas por región, entonces ya esto le queda a ustedes también para que lo intenten hacer. Por ahí vi unos parciales que lo colocaron el segmentador, ¿sí? Por ahora digamos que no es importante ver, entonces acá tenemos más objetos visuales y no sé qué. Esto ya le queda a ustedes para que lo intenten. Y pues según el segmentador, nosotros vamos a colocar el campo región y entonces el por región se va a ir actualizando el filtro, ¿cierto? Esto ya queda como actividad para ustedes. ¿Listo? Entonces, la medida no cambia, la definición de la medida no cambia. Lo que va a cambiar es el contexto del filtro, que impone el visual y que impone el slicer. Cuando yo hago esos filtros, el contexto se modifica, ¿sí? Y entonces DAX evalúa esa suma que está en la medida solamente con los datos que sean visibles, es decir, con los datos previamente ya filtrados. ¿Listo? Voy a hacer este ejemplo de la función calculate, ¿cierto? Acá estos dos ejemplos de la función calculate. Y ya sabemos que es la función filter y todas esas cosas. Esto ya lo dejo para que ustedes me lo entreguen a mí como taller. ¿Listo? Y les voy a dar que hasta final de semestre, eso también tampoco es como tanta vaina. Entonces, ¿qué hace la función calculate? Ya sabemos qué hace, que es la función más importante que existe dentro de DAX. Data Analysis Expression. Entonces esto modifica el contexto, hasta la sintaxis, esto ya está en la presentación, lo pueden leer, releer. Vamos a hacer el ejercicio 2.1, muy sencillo porque ustedes son los que tienen que mejorar todos estos ejercicios. Vamos a hacer un cálculo con un filtro muy simple, es decir, un único filtro. Vamos a crear una medida que siempre muestra las ventas de la región norte. Entonces no importa cuántos
filtros coloque en el reporte, esta medida sí o sí va a estar fija y siempre me va a mostrar las ventas de la región norte. Ya más adelante veremos para qué nos sirve todo esto en nuestros reportes. Tranquilos, aún nos queda mitad de semestre. Vamos a crear una nueva medida. Con esto de acá ya les explico qué hace esa medida. Vamos a dar acá nueva medida. Y la medida es esta de acá. La medida se va a llamar ventas norte, es decir, estas ventas va para la región norte, de todo, me imagino. El título me dice básicamente que es de todo, entonces vamos a hacer una calculate, que recordemos que el calculate modifica el contexto. Le pasamos los dos parámetros, recordemos que se ejecuta primero el parámetro de abajo. Entonces, de la tabla ventas, recordemos que la tabla debe llamarse exactamente igual a como se llama aquí, ¿cierto? Que es ventas. De la tabla ventas vamos a tomar la región, que es un campo de la tabla ventas, que debe estar por acá, región, y lo vamos a filtrar por norte, solamente norte, nada de sur, nada de oriente, nada de occidente, nada de indefinida, nada de no existe, nada de no hay datos, nada de eso. Entonces esto me devuelve una tabla virtual con todos los datos o todas las ventas que se hayan realizado en la región norte. Y eso lo que hago es sumar todos los montos y esto ya me da las ventas totales para esta función. ¿Listo? Y lo guardo. Guárdese, listo. ¿Dónde se guardó esta medida? Se guardó en la tabla calendario. Esto está mal, muchachos. Para cuando ustedes me entreguen este taller, esto está mal. Recordemos que las medidas tienen que ir por buenas prácticas dentro de una tabla nueva que se llame guión medidas. ¿Listo? Guión al piso medidas. Pero bueno, pues aquí ya para ustedes. Listo. En nuestro visual, ¿cierto? Vamos a crear un visual, ¿cierto? Y vamos a colocar, no sé, lo que sea, cualquier tipo de gráfico, un gráfico de torta, por ejemplo, un gráfico circular, un gráfico de lo que sea. Y siempre me dice que arrastre la columna venta región. ¿Dónde está venta región? Bueno, no es venta región. Es la región de la tabla ventas. ¿Cierto? Y que le coloque después la medida. ¿Listo? ¿Y esto qué va a hacer? Pues que me va a mostrar simplemente, independientemente de los filtros, esta medida de acá. Obviamente este no es el visual más recomendado tampoco, ¿cierto? Porque la región quedaría como, notemos acá algo importante, ¿listo? Quería que viéramos este error. Veamos que para las tres regiones, este, norte y sur, es lo mismo. Por eso seleccioné este caso. Es del 33% porque son las mismas ventas. Y porque nosotros la región la colocamos como leyenda. ¿Por qué la coloqué así? Porque quiero que veamos que los valores son los mismos. Independientemente de que obviamente no van a ser los mismos por regiones. Lo que pasa es que en los valores yo le coloqué a él la medida DAX que ya creamos. Pero esta medida es estática. Esta medida es un cálculo que me trae a mí la suma de ventas por la región norte. Entonces, independientemente de que sea la región este, él me va a traer las ventas del norte. Independientemente de que sea la región sur, él me va a traer las ventas norte. Entonces, sea lo que sea, siempre me va a traer el mismo dato. Entonces, acá estamos trayendo el mismo dato para las tres regiones, lo cual es incorrecto. Entonces, para que veamos esa diferencia ahí. Porque al utilizar esa medida, nosotros ignoramos todo tipo de filtros que hayan. Es una medida estática. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque si yo coloco acá la sumatoria de monto, por ejemplo, veamos que son completamente diferentes. La región norte tiene las ventas que vimos anteriormente, pero cada una de las regiones tiene ventas diferentes. Entonces, es importante que tener en cuenta que esta medida es estática. Veamos que tiene las mismas ventas todas. Entonces, eso está mal. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces estoy explicando acá errorcitos que podemos cometer en la entrega de ese documento. Resultado esperado, el que nos dimos, ¿sí? Entonces, el total ventas real son estos de acá, ¿sí? Bueno, de hecho acá nos da 19 algo. Bueno,
No son los mismos, pero son similares. Queríamos que nos diéramos cuenta que estos son diferentes. Pero al utilizar la medida, pues nos va a dar en todos el mismo dato porque siempre va a ser norte. Si lo hiciéramos por sur, nos va a dar los datos de sur. Y si lo hiciéramos por este, nos va a dar los datos de este. ¿Por qué pasa esto? Esto que estamos viendo. Este error. Porque la función calculate reemplazó el filtro. Entonces acá esto me está haciendo un filtro por región sur, me está haciendo un filtro por región norte y me está haciendo un filtro por región este. Entonces todos esos filtros me los reemplaza por norte, ¿cierto? Entonces la expresión sum, que es la evaluación que se efectúa dentro de la función calculate, siempre va a haber simplemente norte. No importa el contexto externo, siempre va a ser norte. Entonces, para que lo tengamos muy en claro. ¿Listo? Igual, si hacemos el cálculo con muchos múltiples filtros, es decir, AND implícito, ¿por qué? Porque es implícito y no es explícito, porque no lo estamos diciendo acá AND. No lo saltamos. Entonces, al crear varios filtros dentro de nuestra función calculate, estos filtros se comportan como una condición AND. Entonces, básicamente le estamos diciendo, efectúe este filtro AND, este filtro AND, este filtro AND, los filtros que sean. Pero pues esto es implícito, esto no es necesario colocar. Vamos a crear esta medida DAX. Ya les explico qué hace esta medida DAX. Muy sencillita. Nueva medida. Perfecto. Entonces, tenemos ventas de computadores en la región norte 2024. Recordemos que el nombre de las medidas debe ser muy descriptivo para yo no perderme. Acá se va a almacenar en la tabla calendario porque es la tabla que tengo seleccionada, pero recordemos que por buenas prácticas debe hacerse en una tabla independiente. ¿Qué hace esta medida? Hace un calculate, ¿cierto? Esta no la toquemos por ahora porque esta es el texto. Entonces vamos a hacer los filtros. Va a filtrar por la categoría de la tabla productos que sea electrónico. ¿Listo? Aparte de ello va a hacer otro filtro, un AND, de la región de la tabla ventas. Por acá está. Que esa región sea norte. Y aparte va a filtrar va a obtener la función year, que esta función year me devuelve el año. Entonces, al utilizar ventas de fecha, recordemos que esta fecha me devuelve una fecha en un formato diferente. Entonces, queremos extraer solamente el año, para eso utilizamos la función year. Y que ese año coincida en 2024. Todo eso concuerda con el nombre. Una vez tengamos todos estos filtros aplicados, esto me va a devolver a mí una tabla virtual con los datos que cumplan esos filtros. Y a esos filtros le voy a hacer una sumatoria. Y eso me haría todas las ventas que sean de la categoría electrónico norte 2024. Entonces, acá está mal. ¿Por qué? Porque esto me va a volver todas las electrónicas. Entonces, computador, mouse, audífonos, bueno, todo ese tipo de cosas. Pienso, yo quiero creer, no revisé el dataset, que todos ellos pertenecen a lo electrónico, ¿cierto? Entonces acá el filtro correcto, entonces el laboratorio tiene varios errores para que ustedes también lo corrijan. El filtro correcto sería por nombre de producto, ¿sí? O que la categoría, hacer un mejor análisis de las tablas, hacer una mejor normalización, que la categoría sea por laptop. Y ya, pues el nombre del producto sería la laptop, Asus, Acer, Alienware, lo que sea. ¿Listo? Entonces hay que analizar el dataset y en caso dado, corregir. ¿Listo? Y pues ahí ya me hace la sumatoria y toda la vaina y no sé cuántas. Perfecto. Guardamos la medida. Vamos haciendo todas las malas prácticas habidas y por haber. Acá las tenemos. Y entonces vamos a insertar una tarjetica. A ver. Esto lo voy a hacer un poquito más corto. Y acá voy a colocar una tarjetica. Selecciono por fuerita. Y coloco una tarjeta. ¿Dónde carajo está la tarjeta? Es esta acá. Y en esa tarjetica agrego la medida. ¿Cierto? Entonces se han vendido 2000 ventas de laptop norte 2024. Hay que analizar 2000 ¿qué? Hay que analizar el dataset. 2000 unidades, 2000 millones, 2000 qué.
¿Y para qué me serviría a mí mostrar esto? Obviamente esto le puedo mostrar una estética diferente, acá en las propiedades, un montón de cosas. Eso ya ustedes me lo mostraron que lo saben hacer en el parcial. Perfecto. Entonces, el valor que me muestra representa las ventas de productos electrónicos en Norte en el año 2024. ¿Sí? Entonces, acá es importante que cada filtro calcule sobreescribe el filtro existente para esa columna. Entonces, si el reporte ya filtra por 2023, acá en el reporte, la medida lo que va a hacer es reemplazar ese filtro por el que él definió adentro, que es no 2023, sino 2024. ¿Listo? Entonces, espero esto haya quedado muy entendido. Podemos hacer acá el filter. Ya esto es la transición de contexto, si sé cuánto. Y todo eso ya lo dejo para que ustedes, muchachos, por favor, intenten hacer este laboratorio completo y me lo entreguen como tarea. Recordemos que tenemos hasta el final del semestre prácticamente. Entonces, nada, entregarlo, ¿listo? Y también, pues como estos videos los subo a YouTube, voy a subir este archivo a YouTube. Pues para que la gente que lo vea, pues lo practique también, ¿no? Da igual. Entonces, nada, compañeros, dudas, preguntas, ¿está medianamente entendido? ¿No está medianamente entendido? Ustedes me comentarán. Nada, parece que todo quedó entendido. Es algo que es simple. El ejemplo que estoy dando es simple. Ya les mostré algunos errores y sé cuántas, pero bueno. Compañero Guillardo, ¿iba a decir algo? Vale, parece que no. Nada, entonces para que ustedes practiquen con el laboratorio, igual está muy paso a paso. Hay uno que otro error para como es, pensar y analizar y corregirlo. Entonces esto ya está en el drive, ya lo tienen ustedes. Les voy a regalar esta horita extra para que ustedes intenten también, como así decirlo, como entregar el laboratorio o lo que más puedan. Pero pues obviamente soy muy flexible con esa vaina, entonces no les voy a pedir que me lo entreguen hoy, sino dentro de un mes. Tómense la hora para intentar hacerlo, ¿listo? ¿Dudas, preguntas, interrogantes o algo así, compañeros? Listo, perfecto. Entonces es importante que haya quedado bien entendido los conceptos. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp o la otra clase conversamos. Bueno, cualquier cosa. Listo, entonces que tengan una feliz noche y una feliz semana. Vale, hasta luego. Vale, hasta luego.